Álvaro va a colocar el material que vamos a estudiar, lo va a colocar por palabra, y cuando sea necesario vamos a ver algunas cositas en la pizarra, lo mínimo, en la pizarra algunos detalles que vayan apareciendo. Y así hasta donde lleguemos, y después seguimos avanzando. Cualquier duda, pregunta, Álvaro va a controlar, así que levantan la mano nomás y pueden preguntar en el camino la duda que tengan. Muy bien, Álvaro. Ahí levantaron la mano. Carlos levantó la mano, Álvaro. A ver, déjeme ver. ¿Qué voy a...? Carlos. Ahí sí. Hola, tenía una pregunta con la palabra que aparece ahí en la pizarra, si se pronuncia ab o af, y cuándo se ocupa el ab y el af. ¿Que aparece en la pizarra aquí ahora? Sí, esa que dice, no era au, era amu, a mí. Es agius. ¿Cómo es? Es santo, es agius. Eso Ah. lo tengo ahí para verlo cuando avancemos, vamos a revisar eso y lo vamos a mencionar. Sí. Tú no estás en el grupo. Sí, estoy, sí vi el abecedario y los diptongos, pero los diptongos no me los sé muy bien. ¿Te costó un poquito? El abecedario no, porque ya lo había estudiado antes, pero los diptongos sí, los diptongos todavía no me los aprendo. Lo que pasa es que lo estamos leyendo como el griego moderno, así que hay que ir acostumbrándose estamos adoptando el griego moderno para leer. Así Ya. que ahí hay que revisarlo y avanzar. Y después vamos a seguir avanzando, por ejemplo, ese de vimos que la gama, la gama, con la iota se suaviza, por eso es allí, agius. Agius. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir mencionando. Ya, ya. ¿Está bien, Muchas Carlos? gracias. Ya. Cualquier duda la puedes mandar al grupo también y ahí yo lo veo. Cualquier duda que tenga de los tutoriales, porque me interesa que vayan avanzando. ¿Ya? Ok. Ya, Álvaro. Veamos el Compartir. número 53, Álvaro. Compartir. El 53. ¿Ahí se ve bien? ¿Logrando? Sí, ahí se ve bien. Ya, el 53, el de arriba. Ahí tenemos. Antes voy a leer lo que dice el versículo 4 en la Biblia, lo que dice, para que vamos después con palabra por palabra. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso es lo que está escrito en el verso número 4. Bien, entonces empezamos con el número 53, que es kathos, así como con Z, kathos, que es un adverbio de modo, que significa conforme, es decir, según. Y aquí está poniendo las bases de cómo él, según el versículo que vimos, el versículo 3, nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Cómo? Está poniendo las bases. ¿Cómo fue hecho eso? Cómo él nos bendijo en los lugares celestiales. Por eso significa, ahí vemos que significa según, conforme, así como. Es decir, está poniendo las bases, lo decimos de nuevo, para establecer cómo fue que él nos bendijo espiritualmente. El kathos, que es un adverbio, generalmente auxilia a los verbos. Y en este caso, auxilia al número 54, que es exelexato. Entonces, aquí va a empezar a explicar cómo fue que él derramó esas bendiciones sobre los creyentes. Entonces, Castos es sumamente importante porque es según, conforme, y podemos ahí aplicar conforme a su deseo, a su voluntad, etc. ¿Ya?
El 54 es exeléxato. Ahí dice que es un aoristo indicativo medio, ¿ya? Fíjese abajito, donde dice escogió, esa es la traducción o del interlineal. Todo lo que está escrito ahí abajito es el interlineal, así que no necesita el interlineal porque está aplicado aquí mismo en este trabajo que se hizo. Entonces, escogió es como lo traduce Francisco Lacueva en su interlineal, así que lo tenemos ahí también. Ese exeléxato está diciendo en base a qué Él nos bendijo en los lugares celestiales. Y dice, la palabra significa entresacar, seleccionar, escoger para sí. ¿Cómo lo hizo? Que Él, de los hombres, un decreto que Él hizo y estableció en la eternidad, de los hombres, escoge, selecciona, entresaca para sí. Esa es la palabra. Y como dice ahí, no implicando ello necesariamente el rechazo de lo que no ha sido elegido. O sea, el poder de salvación del Señor y su amor alcanza para todo. Pero tenemos que saber que dentro del mundo ha sido insertado, por así decirlo, el Evangelio para, a través del poder del Evangelio, sacar, entresacar y escoger para sí. Eso lo hace para Él. Cuando dice que es un aoristo, el aoristo no solamente expresa un hecho, un punto, se presenta como un punto, el aoristo. Y el aoristo expresa algo que aconteció en un momento, pero también tiene la idea de resumen. Es decir, puede ser algo que aconteció en un espacio de tiempo, pero el aoristo lo presenta como un resumen. Por ejemplo, cuando yo digo me caí, es un aoristo, en el griego, es un aoristo, pero en realidad el caerme tuvo un proceso, que me tropecé y después me caí, pum, y quedé en el suelo. Pero se toma como un resumen. Entonces, en el fondo, él está diciendo que nos escogió de una vez y para siempre. Pero ese escoger expresa toda la obra que él ha hecho para, para escogernos, para sacar de nosotros, del mundo, para él. Entonces, excelexo. El indicativo, que es un modo, como le hablábamos ahí a Daniel, el indicativo, todo esto después lo vamos a ver en los estudios de la gramática que se va a hacer, en los tutoriales, pero el indicativo habla de realidad, es decir, es algo real, es algo que no es mentira, es real. Y la voz media de exeléxato significa que él lo hace para él, para, para tenernos, para él como su posesión. O sea, él entresaca, selecciona, escoge para él, para sí, como dice ahí en el significado de la palabra. Entonces, conforme escogió nos, es decir, a nosotros. ¿Ya? Por eso en primera persona plural se incluye el apóstol Pablo. Él también ha sido escogido por Dios. Dice después el 56 y 57, en él. ¿En quién es en él? Bueno, en él, a quién se está la referencia es a Jesucristo, porque de él está hablando en el versículo 3 cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Por eso el escoger está relacionado con lo que Cristo hizo, y es en Él, en Cristo, en su persona. Está refiriéndose al Señor. Entonces, 56, 57 es una referencia a Cristo. Todo lo que está haciendo aquí en estos versículos del 3 al 14 que es una división, la primera división del libro de Efesios, está hecho en Cristo, todo. Entonces, fíjense que ese exeléxato que vimos lleva implícito el sentido de un afecto positivo que elige.
Yo voy a leer un texto que está allí en Primera de Pedro 1:2, que lo dice así, y aparece la misma palabra. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Entonces, la presciencia, el preconocimiento, de ahí habla del preconocimiento de Dios, que Él nos eligió, nos escogió por el previo conocimiento de Dios. No vamos a entrar en el tema de la elección, ¿eh? Y a mí me queda medio clarito lo de la elección. Pienso que a veces se dicen cosas que no están correctas, pero la elección pienso que es un decreto divino que se hizo en la eternidad y que ahora es llevado a cabo en el mundo, en este tiempo. Simplemente eso. No hay para qué ir a ese tema de que algunos son elegidos para salvación y otros para perdición, pensando que ahí se pasa más allá, me parece, no hablo de mala intención, de más allá de lo que la Escritura enseña. Entonces, ahora habla del tiempo, el 58. Habla de cuándo fue hecho esto, en qué momento, el tiempo, el 58. Dice, pro catabolis cosmo, es decir, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Entonces, esto estaba en Dios, en su consejo, antes de la fundación del mundo. Ese término, antes de la fundación del mundo, es un hebraísmo que se refiere a la eternidad, es decir, antes de la creación. Eso es lo que significa. Entonces, cuando dice pro catabolis cosmo, está diciendo en la eternidad según lo usaban los hebreos, en la eternidad. Es decir, esto fue hecho antes que llegase a ser efectivo en el mundo. Dice, la fundación del mundo, de la palabra catabolis, es un echamiento abajo, es como poner los fundamentos. Eso es, fundar. Esa es la palabra catabolis, ¿ya? Un echamiento, balo, viene de catá, más balo, como tenemos allí en la gráfica, de catá más balo, ¿ya? Entonces, balo es echar, y catá, en este caso, significa abajo, echar abajo, es un fundamento. Y está hablando de la fundación del mundo, es decir, antes que fuesen creado el mundo y todas sus cosas. Y después tenemos en el 60, cosmo, que la palabra es, como enseña ahí, como dice, es una disposición u orden armónico. Y de ahí adorno, decoración. Como, por ejemplo, cosmético viene de cosmos. Cosmético que se usa es como un adorno, ¿verdad? Es adornarse, arreglarse. Viene de la palabra cosmos. Es decir, el cosmos, el mundo tiene su orden, sus formas, que tristemente no están establecidas según la voluntad de Dios. Pero aquí está hablando de cuando Él fundó el mundo, que lo hizo perfecto, pero la palabra mundo significa eso, es algo atractivo, es algo que es adornado, es algo que está decorado, pero para la vista del hombre, pero en realidad el mundo tristemente no tiene nada de Dios. Pero aquí la intención es que hemos sido elegidos en Cristo, dice nosotros, antes de que los cimientos del mundo fuesen echados, ¿ya? Antes de la fundación del mundo. Pro siempre significa antes, es como el pre de nosotros, pre-infarto, ya, pre-lavado, es como la misma palabra antes, ¿ya? Que nosotros usamos, que lo denominamos pre en el español. El 61. El 61 está hablando de una, dice, de un propósito. ¿Cuál es el propósito de haber sido escogidos en Cristo, nosotros, antes de la fundación del mundo? Dice ine, y esa palabra ine es la palabra, viene del verbo ini, que es la palabra ser, estar. Es decir, con el propósito de ser, estar. Y en el 62, nosotros, nuevamente está, que viene, es un pronombre personal,
primera persona plural, nosotros, dice para hacer, es decir, con el propósito de ser nosotros, y está hablando de la idea de ser establecidos nosotros, dice agius que amomos, santos y sin mancha. ¿Pero por qué está diciendo santos y sin mancha? Bueno, porque antes de esta intervención divina en Cristo, nosotros no éramos santos ni sin mancha, sino que éramos comunes y éramos manchados. Porque hemos dicho, me parece que lo vimos antes, en el verso primero, que agius, que es santo, se opone a la palabra común, o pagano, ¿ya? O profano. Entonces, santo es apartado para Dios, para ser apartados para Dios. Y aquí la palabra se lee agius, el número 63, agius, santos, ¿ya? Dice, y que amamos, dos cosas. Pero aquí, lo vamos a ver ahí un poquito en la pizarra, aquí son dos cosas en una. Lo vamos a ver un poquito. Dice así, es lo que escribimos al principio. Agius, que es santos, santos, y sin mancha, es decir, sin A, sin y momus, mancha. Hay una definición en el griego que se llama la endíadis. Que la endíadis es que dos en este caso, adjetivos o sustantivos son unidos por una conjunción que es la conjunción que. Y eso, en algunos casos, cuando se usa así, de los dos hace uno. Es decir, santos y sin mancha está diciendo que el mismo objeto, la misma persona, tenga esas dos cualidades que con la conjunción que pasan a ser uno solo. Eso se llama endíadis. Endíadis, ¿ya? Que une a dos términos en uno. Eso. Entonces, vamos de nuevo al cuadrito. Estamos en el número 63, 64 y 65. Entonces, agius que amomos, santos y sin mancha. Esa palabra, amomus, en la 70, que es el griego del Antiguo Testamento, se usa con referencia a los sacrificios, especialmente en Levítico, Números, los Salmos y Ezequiel. Ahí se usa, en el griego del Antiguo Testamento, la traducción griega, y habla de intachabilidad de carácter y conducta, irreprochable, sin tacha. Y si nosotros vemos, voy a leer si tienen la Biblia ahí, en Efesios 5:27. Ahí sale nuevamente la palabra, el propósito de la obra del Señor. Y podemos ver desde el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, es decir, al mismo Señor, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la palabra, santa y sin mancha. Aunque está en otra forma allí, las palabras son las mismas. Es decir, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, irreprochable, irreprochable. Esa es la palabra. Entonces, la obra del Señor aquí y la bendición espiritual es que nosotros ahora somos vistos por Él ya, ahora ya, como santos y sin mancha. Por supuesto, siempre está el proceso de la santificación, pero Él nos ve así, nos ve totalmente preparados para estar en su presencia, totalmente preparados. Pero nosotros tenemos que andar en esa realidad. Yo tengo aquí una frase que me ha gustado siempre y la voy a decir, aprovechar ahora, que dice así:
La santidad de vida no es una opción, sino la forma natural y propia del creyente. Entonces, la santidad de vida no es una opción, una posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos vistos en Él santos y sin mancha. Para eso Él nos escogió. Para eso el Señor entregó su vida por la iglesia. Y dice, sino la forma natural y propia del creyente. No deberíamos ni preguntarnos si andamos en santidad. Aunque saben que a veces parece que tenemos que preguntarnos a cada momento, pero no deberíamos, según nuestra posición, preguntarnos si andamos en santidad, porque ha de ser la forma natural y propia de cada uno de nosotros. Porque eso somos, para eso el Señor nos escogió, es decir, nos entresacó y nos apartó, nos dejó aparte, y aquí está expresado luego como el misterio que es la iglesia. Muy bien. El 66. Aquí está diciendo hacia quién y por qué él expresa el hecho de que el propósito es para que nosotros seamos santos y sin mancha. Es que nosotros estamos delante de Él y vamos a estar eternamente delante de Él. Ese es el asunto. ¿Quién es Él? Pero aquí dice, delante de Él. Y aquí me parece que es el Padre. Y aquí está expresando el hecho de que estaremos delante de Dios. Dice Katenopion, ahí se pronuncia como una PJ, ¿ya? Es ahí, pion, no se usa así en el griego moderno, sino que es como una PJ, gion. Entonces, Katenopion, que se forma de katá y enogion, ¿ya? Katá, enogion. Ahí tenemos una descripción que es tener, katá, tener a la vista. Katá más enogion, tener cerca, tener a la vista, tener delante. Y en este caso, ahí se expresa justo delante de u opuesto. Opuesto es uno frente al otro, frente a él, delante de él o frente a él. Por eso se colocó ahí la palabra opuesto, frente a él. Entonces, para ser santo y sin mancha delante o frente a él, a Dios. Por eso que es importante el griego tratar de sacarle algún provecho para entender mejor y de ahí poder entender todo el conjunto de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de este estudio de Efesios de esta manera. Entonces, delante de Él. ¿Saben que Él no nos salvó para nada? No nos bendijo para nada. No nos bendijo ni nos hizo santos y sin mancha para nada, sino para estar delante de Él. Y además, que no podríamos estar delante de Él de otra manera. Sino, primeramente, haber hecho esa obra preciosa ante la fundación del mundo para, al ser santos, apartados para Dios e irreprochables, poder estar delante de Dios. Ese es el propósito. Tremenda obra, tremendo programa de Dios para nosotros los que somos de Él. Y al final del versículo 4, que algunos piensan que puede ser el principio del 5, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Yo pienso que las dos cosas son ciertas. Tanto está bien ubicado al final del versículo 4, como también al principio del versículo 5. Pienso que está bien. Entonces dice, en amor. Todo es hecho en amor. Dios no puede hacer las cosas de otra manera. En agapi yo puse mi propia traducción, establecido en amor, en agapi. Es una de las frases más preciosas, es una de las frases más potentes que hay. Es pequeñita, 2 palabras pequeñas, pero una de las más potentes. Es lo que motivó al Señor. Por eso que el amor en Juan es tan fuerte también. Pero aquí el programa divino, lo que Él hizo es en amor. Es lo que nos motiva. Y es parte de su carácter y su atributo perfecto. Dios es amor. Su sustancia es amor. Por eso es que no podía ser de otra manera. Nosotros estamos establecidos
o Él está establecido en amor porque Él no puede salir de ahí. Así como Él es santo y no puede haber ninguna tinieblas en Él, así Él es amor y no puede haber ni un otro carácter que no lo identifique sino el amor. Por eso, en lo que lo hizo, es ahí un locativo en amor. Ese es el lugar. Eso donde, por eso yo lo puse establecido, porque es un locativo, establecido, localizado en amor. Eso, en agape, que es la palabra que expresa el amor de Dios, pero también el amor que hemos de tenernos uno a otro, porque ahora podemos hacerlo, porque en nosotros ha sido derramado por el Espíritu de Dios el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros. Por eso nosotros también podemos amar de una manera que antes era imposible, impensable para nosotros. Por eso es que nos amamos, por eso es que nos extrañamos, por eso es que nos echamos de menos, por eso es que queremos también estar juntos. ¿Por qué? Porque hay un amor que antes no teníamos, que no existía en nosotros, pero ahora sí está, porque ha sido derramado en nosotros. Pero Él es amor por naturaleza. Es lo que Él es por naturaleza, su sustancia. Ahí estamos en el versículo 4. Ahora vamos al 5. Vamos a ir avanzando ahí con el profesor Álvaro. Muy bien. Vamos a comenzar con la 70. Vamos a ir viendo algunas palabras y después, como en el otro versículo, vamos a ir uniendo. Entonces dice, priorizas, ¿ya? Es decir, predestinando y más. Priorizas y más. Esas dos hay que leerlas juntas porque es predestinándonos, como lo traduce don Francisco La Cueva. Entonces, predestinar, la palabra, como ahí dice, es determinar de antemano, especialmente aquello a lo que son predestinados, los objetos de su conocimiento anticipado. Entonces, aquí está hablando de aquellos que determina de antemano, pero que son objetos de su previo conocimiento. Él los conoce. Entonces, tenemos allí, en el versículo 11 también aparece, lo voy a leer, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí cuando dice, habiendo sido predestinados, en el versículo 11 es la misma palabra, priorizas, ¿ya? Es decir, determinar de antemano. Él había determinado en sí mismo esto. Y uno dice, ¿quién podría haber destruido eso? ¿Quién podría haber impedido eso? Nadie. Y por eso es que es fuerte, porque lo que él determina es, lo que él coloca en su mente es, lo que él coloca en su propósito es. Y aquí está establecido que fue hecho, porque él lo determinó. Miren, en el Nuevo Testamento aparece esta palabra priorizas en relación con el destino de los creyentes. Pero podemos decir que no está relacionado con la situación del pecador, sino está relacionado con los creyentes. Es decir, el que no es creyente y pasa a ser creyente entra en el mismo ambiente, en el mismo predeterminamiento de Dios. Pero mientras no lo sea, no va a entrar ahí. Y la palabra literal es encerrar en un círculo o marcar un horizonte. Entonces él está predestinando y tiene un círculo, por así decirlo, donde según su voluntad, allí él limita a aquellos que son suyos. Y los que no son suyos es porque no quieren nomás. Pero hay un grupo predeterminado que son suyos y dice que en ese sentido somos predestinados. Pero cualquiera podría entrar allí en ese círculo. Esa es la palabra literal y original, encerrar en un círculo o marcar un horizonte. Él ha establecido las líneas, él ha establecido este círculo en donde entrarán aquellos que son de su conocimiento anticipado, ¿ya? Entonces, predestinándonos, ya previamente, para la adopción. Entonces, aquí tenemos
una preposición también de propósito, ¿ya? Pero la palabra is, aunque se traduce para, el número 78 y 79, aunque se traduce para, es hacia. Y la palabra is tiene la idea de movimiento, de un vehículo que mueve hacia, que inserta hacia. Así como después vamos a ver la preposición ek, que es salir desde, is es ir adentro de, es decir, es movimiento hacia alguien o algo, o en este caso, hacia una posición o situación. Es decir, por eso lo traduce la Cueva para la adopción, es decir, hacia la adopción, o sea, nosotros somos dirigidos hacia eso. Está todo este paquete, todo el paquete, la elección, el preconocimiento, la determinación previa de Dios y el ser establecido, adoptados aquí, está todo en el mismo paquete, que es tremendo. Una tras otras cosas se va manifestando las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, en los lugares celestiales. Dice, is biocesian, is bio, ahí es con B corta, lo vimos en el caso de los diptongos, bio decían, ¿ya? Hacia la adopción. Es decir, la palabra esa es colocar como hijo, establecerlo con derechos de herencia, ¿ya? Ese es bio decían, hacia la adopción. Voy a leer algo para que quede en nuestra mente y quede grabado también, para que después lo puedan escuchar. Dice, la adopción es el acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo era antes y le confiere todos los derechos de esa condición. Dice, el propósito de Dios es que el creyente sea un hijo adulto con plenos derechos en su familia, porque la palabra es Dios, y Dios, viene Dios y Tifini, Dios es un hijo adulto. Entonces lo coloca allí como hijo y con los plenos derechos en su familia. Y también expresa el hecho de entrar a la posición de hijo. Voy a leer un texto ahí en Gálatas 4.5 que lo dice así. Gálatas 4, versículo 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, en la misma palabra, de hijos, en la misma palabra. Entonces tenemos allí hacia dirigidos, la palabra esta es un vehículo que se mueve hacia la adopción. Para eso hizo todo lo anterior. Ahora, el medio de el 74 y 75, el medio, dice ahí, dia Jesús Cristo. Junto con el 76, ¿está? Al otro lado. Ahí. Lo que pasa es que se tradujo solamente en Cristo Jesucristo porque Jesús Cristo va junto. Entonces se puso la traducción, o la Cueva tiene la traducción solamente como Jesucristo, ¿ya? Que son las dos palabras juntas. Entonces, dia es el medio. Dijimos que dia viene de dos, ¿ya? De dividir en el medio. Por eso es mediante, por medio de Jesucristo. Y dia es una preposición que se usa con el genitivo, ¿ya? Entonces, mediante Jesucristo, o de Jesucristo. De ahí proviene todo. De ahí proviene todo. Por medio de Él. Y solo de Él. Y viene más todavía. En el 77 y 78 dice is afton. Is afton. Y fíjense que en la Biblia, en la 60 no aparece esta traducción. Y es sumamente importante. Porque is afton está diciendo nuevamente hacia Él. Es decir, hacia ser adoptado hijos, pero al final es hacia Él, hacia el Señor, hacia Jesucristo. Todo es hacia Él, para Él y por medio de Él. Todo.
Entonces, traduce para él, pero es hacia él, hacia el Señor. Y aquí está en acusativo, porque en un sentido está como un complemento. Complementa a Jesucristo y es hacia él, hacia él. Is afton, hacia él. 79, 80 y 81, lo podemos leer juntos para entenderlo juntos. Dice así: Katatin evdokia. Todo esto es conforme o según, al principio del verso 4 habla de kazos, que también se traduce conforme a según. Y aquí está katá, que también esta preposición se traduce de esa manera. Y katá es según o conforme al beneplácito. Al beneplácito. ¿Ya? Entonces, lo que motiva a Dios no es que a veces uno ha enseñado esto y algunos no están de acuerdo, pero Él no necesita a nadie. Él no necesita, Él es amor. Por eso Él lo que lo motiva es el amor, pero también esto está hecho conforme a su voluntad. Y la palabra edoquían tiene alguna distinción, es la palabra un buen parecer, como se traduce ahí. Veamos la traducción de Evdoquían, después vamos a decir algo más de estas tres palabras. Dice, Evdoquían viene de Ev y Doqueo. Me parece que le puse Ek, pero es Ev. Ahí está, hubo un error, va a haber que arreglarlo, no es Ek, es Ev, con B corta. Después lo vamos a arreglar, en el 81. Es Ev Doqueo, es decir, un buen parecer. Doqueo es eso, es parecer. Por ejemplo, los docetistas son aquellos que toman este nombre porque ellos dicen que el Señor fue solo una aparición nomás, fue una figura nomás, no fue real. Por eso le llaman docetista, viene de doqueo. Entonces aquí sí se usa bien porque es un buen parecer. Dice pensar, implica un propósito lleno de gracia, estando a la vista un buen objeto, con la idea de una resolución. Es decir, no solamente tiene un buen pensar, sino que actúa, exhibiendo la voluntad con la que se efectúa esa resolución. Entonces, ¿quién va a estar? Después habla de la voluntad, pero ¿quién va a poder operar en contra de la voluntad de Dios? Si su buen parecer, su buen deseo era establecernos como hijos y establecernos en el Señor, ¿quién va a poder hacer algo? Entonces, conforme al beneplácito. Aquí estamos hablando conforme al beneplácito de Dios, y es por eso que era imposible que no se llevase a cabo esto. ¿Ya? Entonces, aquí es un beneplácito, buena voluntad, un deseo, pero también tiene un propósito. Y el propósito, dice, es que Él desea establecer a los hombres en una posición que nunca antes habían estado, ni siquiera en el principio de la creación. Estar en Cristo no es algo que se está repitiendo, es algo que estaba en el corazón de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, pero que es algo nuevo en el sentido de cómo se ha llevado a cabo ahora. Entonces, Katatin Evdoquía es según, conforme, ¿ya?, al beneplácito de él. Y cuando dice tin, ahí tin, al beneplácito, tin, es un artículo. Y eso, el artículo que hace es define. Entonces, es el beneplácito o la buena voluntad de Dios. Está especificando, por eso define. Cuando no tiene artículo, el griego no tiene artículo indefinido, y cuando no tiene artículo se usa el indefinido o el sustantivo o la palabra muestra la idea de su sustancia, de su calidad. Pero aquí, cuando define, está definiendo el beneplácito de una persona, y en este caso es Dios. Por eso lo está definiendo, porque un hombre podría tener también un buen deseo, buen parecer, pero no es lo mismo que lo tenga Dios, porque ahí está manifestado todo su poder para llevar a cabo ese buen parecer. Dice 82, 83 y 84. Dice,
82, 83, 84. Dice, tú telímatos aftú, tú telímatos aftú, ¿ya? Y ahí habla de la voluntad de él, es decir, el beneplácito, el buen parecer, el buen deseo de la voluntad de él. Y de nuevo lo tenemos con artículos, el tú, y celímatos, que es genitivo, tú es un artículo genitivo, y celímatos está en genitivo, entonces está articulando a celímatos. Entonces es la voluntad específica definida de alguien, y en este caso la voluntad de él, de Dios, lo define. Por tanto, el buen deseo, el buen parecer y la voluntad son de Dios. Entonces el asunto ahí es sólido, es bastante sólido. Entonces está articulado celima. Viene de célima y celo, que celo es desear y querer, de ahí viene celímato. Entonces es un fuerte deseo, ¿verdad? Pero que viene de su querer y de su desear. Esa es la palabra voluntad. Y es la voluntad de él, de él. Muy bien. No sé si, Álvaro, si hay alguna pregunta, algo que quieran decir los hermanos, si es que hubiera. Tú ve ahí si alguien levanta la mano, quiera agregar algo. Si no, continuamos. Tú me dices. Nada hasta ahora. Ya. ¿Tenemos hasta dónde? ¿Tenemos hasta el 6? Sí, hasta el 6 tenemos y si seguimos podríamos proyectar la imagen que tiene usted, que me mandó. Ah, perfecto, ya. Eso de menos calidad, eso. Ya. Muy bien. El versículo 6. Aquí viene algo que es el 85 y 86, Álvaro. Ahí para, eso, 85 y 86. Aquí está el propósito, se puede decir final, de todo este asunto, de todo lo que Dios ha hecho. Y eso compete a toda persona. Y Él es el Señor. Y pensando que en nosotros sí está el deseo de hacerlo, en el fondo es algo que a él le pertenece, totalmente. El propósito es épenon, para alabanza, hacia alabanza. Todo esto dirigido hacia la alabanza. La preposición is, como hemos dicho, es de movimiento, ¿verdad? Hacia, que se dirige hacia algo. Y todo esto es para o hacia, dirigido hacia la alabanza. La alabanza. Y la alabanza es una forma intensiva de eneo, de alabar, es decir, alabar grandemente. Es una alabanza superior. Por eso está la preposición epi, que hace la palabra intensiva. Acu es acusativo, Carlos, acusativo. Entonces, aquí lo está usando, al acusativo generalmente se usa para el complemento directo. Entonces aquí tenemos hacia la alabanza, es decir, con la dirección a la alabanza. Y es intensivo. Ese es el propósito, esa es la dirección para dónde tiene que ir todo lo que Él ha hecho. ¿Y la alabanza de qué? El 87, 88 y 89, me parece. Sí, los tres, 87, 88 y 89. Dice, de la gloria, de la gracia de Él. Así lo traduce Francisco Lacueva. De la gloria. La gloria. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser compelidos
Y el 90. Sí, están diciendo ahí que el 90 también. Ya, del 87 al 90. Entonces, de la gracia, dice, de la gloria, de la gracia de Él. ¿Ya? Entonces, a eso debemos de ser compelidos nosotros. Y la gloria está hablando de, según lo que hemos traducido ahí, la majestad. Primeramente, una opinión, una estimación, una magnificencia y una excelencia. Es decir, la opinión nuestra que tenemos de Él. Engrandecer su nombre. Eso debería ser nuestra opinión. ¿Qué opinión tenemos de Él? Entonces la gloria es la que Él tiene por naturaleza, pero aquí dice que está dirigido todo esto hacia la alabanza de la gloria, es decir, que esto Él quiere verlo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios. Engrandecer su nombre. De verdad que es su magnificencia, su excelencia, y quizás, como siempre se ha dicho, estando en este mundo no vamos a poder alcanzar nunca a medir lo que Él es. Pero sí nuestros labios deben estar ejercitados, nuestro corazón y nuestros labios también atentos para su uso, para hablar bien de Él, tener una estimación alta de Él, del Señor. Ese es el propósito. Y fíjese que la alabanza no es solamente de los hombres, sino de todas las cosas. Después lo expresa más adelante. Dice, de la gracia de Él. Es decir, nuevamente está articulado la palabra gracia porque es la gracia que le pertenece a Él. Por eso no una gracia, no es una gracia cualquiera, es la gracia de Él, está articulado, y después además con el pronombre personal está diciendo que le pertenece a Él, con el genitivo, en aftú. Entonces, está hablando aquí de esa majestad, de esa magnificencia, excelencia, que tiene que ser reconocida por nuestros labios. Dice, por causa de la gracia de Él. Y la gracia es todo ese movimiento de su favor hacia los hombres, todo su amor que ha sido derramado hacia nosotros. Entonces, cuando dice, leámoslo en griego, dice, is epenon doxis tis charitos aftu. Doxis tis charitos aftu. De la gloria, de la gracia de Él, que le pertenece a Él, al Señor. Entonces, eso es lo que a nosotros, lo que aquí está hablando, y esta es la primera alabanza que aparece, hay tres, y algunos la distinguen la alabanza hacia el Padre, después viene por la redención hacia el Hijo, y después la alabanza por causa de la redención final, que se opera por las arras que hemos recibido del Espíritu, las tres alabanzas. Aparecen acá del versículo 3 al 14. Veamos el 91 y el 92. Aquí hay un relativo, ¿ya? Tenemos el relativo is. Y el relativo tiene la idea de llevarnos hacia el sustantivo principal que está en la oración. Por eso se llama relativo. Es relacionado a. Dice con la que. ¿Qué cosa? Dice colmó de favores. Jaritosen. ¿Pero con qué cosa? Aquí, como pusimos allí, me parece, sí, lo pusimos. Dice, lleva el caso sustantivo principal, que en este caso es doxis, ¿ya? Que es de la gloria. Entonces, perdón, es jaritos, ¿eh? Es la gracia. ¿Con la qué? Con la gracia colmó de favores. Entonces, la gracia con que nos agració, ¿ya? Entonces, is está hablando de la gracia de Él, y el relativo que está referido a la gracia, con la que. Por ejemplo,
uno puede hablar, no sé, pues de un elemento, por ejemplo, el martillo, aquel, y después dice, con el que hice tal trabajo. Entonces, en el fondo es el relativo es referido al sustantivo para no repetirlo, y es muy parecido al pronombre personal, porque el pronombre personal es usado para no usar nuevamente el nombre o el sustantivo. Y aquí lo hace para referirse a alguna palabra que está a veces cercana, a veces más lejana. Entonces, con la que está refiriéndose a la gracia. Por eso es un pronombre relativo. Está en lugar del nombre, que en este caso sería Jarito. Dice, colmó de favores, es Jaritose. Y eso significa, él lo traduce así, Francisco La Cueva, y es agraciar, conceder benéficamente la gracia, privilegiar, mostrar benevolencia. Viene de la palabra haris, ¿verdad? Que es gracia. Viene de la misma, la misma raíz que el número 89, que se lee haris. Fíjense que esta palabra aparece una vez más solamente, pero en forma distinta, y está en Lucas 1:28, cuando se refiere a María. Lo voy a leer para que lo tengamos en nuestra mente. Es la única otra vez que aparece de esa forma. La palabra Hari aparece muchas veces, pero la forma que está escrita aquí aparece solamente en Lucas 1:28. Por aquí lo voy a encontrar. Dice así, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Y donde dice muy favorecida, la palabra favorecida es muy parecida a escaritose, que acá se lee un poco distinto, que es quejaritomeni, ¿ya? Y un poco distinto porque está en otra forma, está en un perfecto, que significa que es agraciada allí con resultados en el futuro. Entonces, agraciada con resultados en el futuro. En cambio, aquí, escaritosen está en aoristo. ¿Qué significa? Que se resume todo lo que él hizo a favor nuestro. Se resume. El hecho de haber elegido, el hecho de haber predeterminado, el hecho de habernos establecido como hijos, el hecho de haber entregado a su hijo, porque todo está en Cristo, todo eso, ese colmar de favores está aquí resumido como una cosa plena y completa, de una vez y para siempre. Es distinto a lo que aparece ahí en Lucas, que está hablando de favorecida en ese momento y que tiene resultados futuros, como es el perfecto. Y también es indicativo activo. ¿Qué significa? Que es una realidad, algo real, es algo que ha venido de Dios realmente, y activo significa que Él lo hizo. Nosotros recibimos la acción, pero aquí está hablando de Él. Él lo hizo. Por eso es activo. Entonces Él nos colmó de favores. Y 93, 94, 95 dice que nos colmó en Él. Nuevamente está aquí el Señor y su persona y su obra. No hay otro fundamento aquí, ¿ya? Por supuesto está el amor de Dios, está la gracia de Dios, pero todo esto fue hecho por el agente maravilloso que es su Hijo. Y nuevamente dice, nos en Él. También aquí está incluido el mismo apóstol Pablo, ¿ya? En Él, es decir, en Cristo. Y acá lo clasifica o la califica como igapimeno, el 96. Igapimeno, que es el amado. El amado. Entonces, tenemos aquí que igapimeno es usado como un nombre propio, aunque es un adjetivo, es usado como un nombre propio. Es como a veces Cristo también es usado como nombre propio, a veces como título, pero también como nombre propio. Pero igapimeno aquí, el amado, es usado como un nombre propio.
Y aquí dice que se expresa Jesús, lo hemos puesto ahí, como el destinatario del amor del Padre. Voy a leer algo, dice: todo lo que el Padre derrama abundante y generosamente viene a los receptores por mediación del Hijo amado, es decir, el Hijo de su amor. Y esa expresión está allá en Colosenses 1:13. Está esa expresión y lo dice así. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, de su amado Hijo, del Hijo de su amor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, toda complacencia. Aquí está usado como un nombre propio que ya le pertenece. Es el amado de Dios, es en Él. Todo lo ha hecho por Él, porque al final nosotros somos propiedad de Él, somos su herencia, la del Hijo. Y esta pasa al Padre, pero el Padre se goza de que el Hijo reciba todo eso. El Padre se goza de que su Hijo amado reciba todo el beneficio y toda la gloria también y todo el reconocimiento de los suyos. Y a la vez eso expresa que ese reconocimiento llega plenamente al Padre para alabanza de la gloria, de la gracia de Él, de la gracia de Dios. Pero todo esto lo recibe por causa de que nosotros también reconocemos al Hijo, en quien Él se goza y quien es su Hijo amado, el Hijo de su amor. Dios es amor y es por esa causa que el Hijo es el que recibe en la recepción eterna de todo el amor del Padre. Y en Él nosotros también recibimos el amor. Pienso que hasta ahí podemos quedar por la hora, porque ya son las 9:15. ¿Qué les parece? Si tienen alguna pregunta, si quieren seguir, yo no tengo ningún problema, pero pienso que por la hora estaría bien. ¿Qué me dicen? Si hay algo que quieran expresar los hermanos. Vamos en el versículo 6 recién, pero hemos avanzado. Álvaro, Pueden activar su micrófono los que quieran decir algo. Por mi parte, podemos, Ok. si seguimos, tendríamos que usar las imágenes. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien. Y estamos, por lo menos estamos a la hora ya, porque ya la idea es una hora, no cansarlos tanto tampoco, pero y podemos seguir el viernes, seguimos hasta el versículo 10, Dios mediante, y entre tanto voy a mandar algunos tutoriales para que sigan avanzando en la gramática del griego. Ahora, los que no están, por favor, en el grupo, para que manden los datos y puedan ser incluidos en el grupo para que reciban los tutoriales o cualquier otro material que se vaya a enviar. Don José, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí, Jaime? Hola, buenas noches. Hola. Una consulta es que lo que pasa, bueno, he estado con la ayuda de Nay comprendiendo un poquito bueno, la escritura. Entiendo yo que para mí un poquito difícil, por ejemplo, cuando dice ahí dat, sin mascular, es un poquito difícil porque yo no, en los años que a mí se me enseñó qué es lo que era singular, masculino, participio perfecto, la verdad que nunca me lo enseñaron en el colegio, ¿me entiendes? Pero Claro. sí entiendo un Por eso, poquito y sé de qué se trata el estudio, porque muchas veces cuando uno lee, ¿cómo se llama? Estudios y siempre dice esta palabra en griego significa tanto, entonces, ¿qué significa? claro, Que entiendo un poquito que es mucho más amplio lo que tenemos acá en nuestras Biblias. Y es claro, bueno, sí, es muy bueno el estudio, a pesar que es un poquito difícil entender para mí. O sea, yo sé que los jóvenes, como el joven que hacía hartas preguntas ahí,
o el hermano que está ahí, ellos entienden un poquito mejor y Danay igual, pues a pesar que no se acuerda algunas cositas que le enseñaba en el liceo, pero entiendo, o sea, ya fui tomando un poquito el hilo, pero yo sé que algunos entienden más que yo, pero me cuesta, sí, o sea, por los estudios que uno ha tenido en años atrás y los años ahora son, ahí entienden. Y quisiera hacer una pregunta, como Sí, siempre, la pregunta, claro, por ejemplo, cuando extraño. uno ve, lo que pasa es que cuando uno ve la escritura y hay ejemplo, hay comentarios, el Biblia de estudio, lo que me causa atención, por ejemplo, varias veces me he encontrado, me dice este pasaje no está ¿cómo dicen? El original es la copia. En las copias originales, entonces eso me causa un poquito de atención y también me causa atención de que hay de que le agregue algo, le quite algo, entonces no entiendo un poquito esas cosas. Ya, yo te explico así en forma rápida, aunque igual podemos hacer algo después, enviar alguna... Ahora, primero no te preocupes por lo que significa acusativo, todo eso, porque todo eso lo vamos a enseñar en los tutoriales, todo eso lo vamos a enseñar, todo, y ahí lo pueden escuchar las veces Ya, que sea necesario. Vamos a ir avanzando a poco. Pero aquí lo ya, importante es que más o menos entendamos el tener este material que tiene Álvaro ahí, que arregló, pero extraordinario. Eso, sí, teniéndolo ustedes, cuando lo tengan todo, va a ser de gran beneficio. Ahora, el asunto de la escritura, de la Biblia, en realidad los originales no existen, solamente son copias. Y hay muchas copias. Ahora, el que estamos usando ahora es una de las más reconocidas, que es Nestlé Alam. La que usa la Biblia 60, la Reina Valera, es la Textus Receptus, que es un poco, no es tan antigua como la Nestlé Alam, por tanto la Nestlé Alam es más reconocida. ¿Y cómo se reconoce qué escritura o qué copia es más antigua que otra? Es por la dificultad. Las copias que son más complejas en su escritura se reconocen como las más antiguas. Las que son más sencillas se reconocen como copias más nuevas en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que los copistas van copiando una otra vez, van haciendo más sencilla la forma de escribir. Entonces, por eso cuando dicen esto no está en el original, no, lo que pasa es que no está en ciertas copias que son las más reconocidas. Pero no ya, significa que sea un asunto antibíblico, simplemente que se reconoce esas copias como mejores, y si no están en esa, por ejemplo, la de la Reina Valera 60, eh, se pone en duda, pero generalmente no hay temas de heréticos, nada de eso, son a veces añadiduras, pero que no afectan tanto el sentido de la palabra, por tanto no es tan... Lo que tenemos en la 60 es de muy buena calidad. Lo que pasa es que habiendo una copia mejor, como es la Nestlé Alan, uno puede apuntar mejor lo que quiso decir el autor. Eso, pero no es más allá. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ahí en Marcos 16, que del 9 al 20 no existe, la verdad es que alguna vez se escribió, pero lo más probable es que no sea canónico, que no esté en los mejores manuscritos. Pero no significa que sea una cosa mala, sino simplemente alguien lo agregó. ya. Alguien lo agregó seguramente leyendo el otro evangelio, pero no están ahí. Pero no es más allá de que eso, no es tan grave. Claro, por ejemplo, yo como le decía, a veces en griego, una consulta mía en griego, cuando se traspasó la Biblia, se escribió la Biblia, estuvo escrita en griego, ¿no es cierto? En tres idiomas, ¿no es cierto? En griego, en hebreo y en arameo, ¿no? El Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo. Y me Ya, parece que de una parte de Daniel y otra de Jeremías, me parece. Son dos partes, es muy poco arameo. Y el Nuevo claro, Testamento, como se escribió en el tiempo en que, bueno, aunque estaba Roma como los griegos habían ya llenado su cultura, entonces al final ellos todos hablaban y escribían en ya, griego. Por tanto, aunque se dice que Mateo, por ejemplo, hay una copia que Pedro, o sea,
que Mateo pudo haber escrito en hebreo, se habla de esas cosas, pero no son tan claras. Pero ellos escribían y hablaban hebreo y griego perfectamente, pero para que fuera más para todos, para todos los habitantes en ese tiempo, la cultura helénica era muy fuerte, especialmente todos los que estaban en el Mediterráneo. Por tanto, se escribió en un idioma en que alcanzara al máximo, y los hebreos, los judíos, todo estaba helenizado, por tanto el griego era mucho más popular en ese tiempo y alcanzaba a mayor gente. Por eso la palabra, en realidad en griego se dice kiní, koiné le llaman, pero si tú lo escribes en griego, a ver, no sé si puedes ponerla en la pantalla un poquito, Álvaro, un poquito acá, para la pizarra, un poquito nomás. Por ejemplo, kiní, koiné, se dice koiné, pero en realidad en el griego se diría kiní, ¿ya? Pero se usa koiné. La palabra kiní viene de ahí viene quinonía, de ahí viene quinonía, que es quinonía, que es comunión. Entonces, kiní es común. Era el idioma común que más se usaba. Los judíos y las naciones alrededor usaban el koiné o el kiní. Por eso se escribió en griego, porque era el idioma que se usaba en ese tiempo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces ahí aprovechamos de decir eso, que es el idioma común. Por eso se escribió en griego koiné o kiní, como se traduciría en el griego moderno. Ya, hermano, muchas gracias. Pero con respecto a las copias, no se hagan mucho problema cuando uno dice esto no está, o esto está, o falta esto otro, porque en el fondo es porque estamos usando una copia que es distinta a la que usamos en la 60, pero es mejorada. Por tanto, pero no se hagan problema por eso, solamente para conocimiento. Ya, pues muchas gracias. Ya, ok. Bien, hermano. Seguimos entonces después, la próxima, desde el versículo 7 en adelante, y Dios mediante vamos a seguir mandando los tutoriales para que sigan practicando la gramática griega, y ahí van a ir avanzando en entendimiento de los casos, de los modos, etcétera. Recién estamos en la lectura, ¿ya? Cómo leer, cómo separar las sílabas, todo eso. Y después vamos a seguir avanzando. Pero ojalá que lo que se diga les pueda ayudar y les pueda animar. El Señor les ayude. Gracias, hermano. ¿Sí? ¿Quién es? Carlos, una ¿Ya? consulta. Dime, Carlos. El griego koiné no hay no se puede aprender a hablar en griego koiné ya porque es una lengua muerta, por eso estamos estudiando el griego moderno, ¿cierto? Lo que pasa es que el koiné en estos momentos no es hablado, no es vernáculo, no es hablado. Entonces, algunos no están de acuerdo que se asuma el moderno para hablarlo, pero uno lo usa porque en el fondo es una forma de que tú puedas leerlo. Ahora, ¿cómo lo leen ellos? Lo leen, por ejemplo, lo leen letra por letra. Por ejemplo, aquí dirían koinonía. Ya eso lo leen letra por letra. ¿Se ve de allá o no? Sí. Ya, koinonía. No, nosotros decimos quinonía, porque en el moderno es un diptongo que es una I. Quinonía. Pero ¿qué hacen ellos? Como no quieren asumir la forma moderna y no están de acuerdo, lo leen letra por letra. Y yo lo encuentro que al leerlo el moderno, sabes que es más bonito. Y tú asumes una forma de lectura. Claro. Por eso estamos enseñando el moderno para leerlo. Pero no significa que eso sea la forma en que ellos lo hablaban, no. Hay diferencias, pero se puede asumir por la forma, porque usa la misma letra. Por ejemplo, los espíritus. Sí, el espíritu suave y el rudo. Ese suave y rudo no se usan ahora.
ya el suave y el rudo ahora no se usan, pero ese tiempo lo usaban, entonces uno era normal y el rudo era con una aspiración J. fuerte. Y todo eso lo vamos a ver también. Con una J ¿Ah? leí en un libro. Por eso le llama espíritu una aspiración, Ah, porque ya, sí, eso, ya. como si sale el espíritu, ya, es una aspiración. Es la forma, pero en el moderno no, en el moderno lo leen plano. Ah, ya. Pero también vamos a hablar de eso, de los espíritus y de otras cosas también. Pero asumimos el moderno para tener una forma de lectura que a mí me parece que es bien bonito. Y Sí, el que no lo lee letra por letra, ya, eso. ya, Es para asumir una forma, ya. sí, el moderno, eso. Muchas gracias. Bien. Bueno, ojalá, mire, yo les quiero decir que, hermano, que estudien los tutoriales, que lean si tienen, si no tienen el texto griego, va a haber la forma de enviarle el texto griego, pero que vayan leyendo, vayan teniendo, como se ha dicho, familiaridad con el griego para que después ustedes lo lean y sea como leer el español. No lo vamos a hablar, no vamos a conversar en ese idioma porque para eso tendríamos que estudiar el griego moderno, pero aquí no estamos estudiando el griego moderno. Pero sí, ustedes van a poder leer y conocer, aunque no entiendan la palabra, pero van a poder leerla y después con el ejercicio van a ir conociéndola. Van a ir conociendo los casos, lo que quiso decir, eso. En el fondo el deseo es saber qué es lo que quiso decir el autor. Pero que nosotros nos quedemos, mire, y quería decir algo más, que nosotros nos enamoremos de la Biblia, no del griego. Hay algunos, lamentablemente, se enamoran del griego. Tenéis que amarrarlos, pues, ¿ya? Tenéis que atarlos, no sé, pues meterlos presos porque se enamoran del griego. Disculpen la forma de decirlo, ¿eh? Pero eso no. Tenemos que enamorarlos de la Biblia, no del griego. El griego que nos ayude. Pero hermanos, no se enamoren del idioma, enamórense de la Biblia. Porque con el griego vamos a entender mejor la Biblia. Ese es el deseo y esa es la intención. Ojalá que lo hagan, pero póngale empeño, sí, igual póngale empeño, aunque no se enamoren, póngale empeño, ¿ya? Ya. De la no enamorada. Ya pues, ahí vamos a seguir avanzando, esperar el Señor que bendiga el estudio y los tutoriales, estudienselos, y los que quieran, les puedo mandar el mismo texto de Efesios en griego, voy a ver la forma de enviarlo para que lo vayan leyendo. Yo lo leí, les mandé una lectura a los que está en el grupo, pero voy a mandarle el texto para que los que no tengan lo vayan leyendo. ¿Les parece? Sí. Ya, ok. Sí, Carmen. No está Te diciendo escucho. que sí. Pensé que iba a decir algo, ya. Ya, Álvaro, no sé, un hermano que ore. Carlito, ¿podrías orar? Sí, por supuesto. ¿Podría ser Carlito? Encantado. Sí, ¿Ah? sí. Ya, ok. Ya, Carlito. Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos momentos que hemos compartido, estudiando más acerca de tu palabra. Queremos saber qué nos quieres decir tú a través de ella, Padre Celestial, y así aplicarla en nuestras vidas, poder comunicarla a los demás. Gracias, Señor, por la comunión entre los hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo, por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, por cada uno de los que en Él creen y por todos, mas no todos lo recibieron, Señor. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos que se sigan generando estas oportunidades para aprender griego, Padre Celestial. Y como dice el hermano, que ayúdanos a enamorarnos de la escritura, Padre, no del idioma, Señor. Por favor. Padre Celestial, te damos gracias por el cuidado que nos das día a día. Te damos gracias por los alimentos que nos das, por el vestir, por la salud, Padre Celestial. Te pedimos que bendigas grandemente al hermano que nos enseña, para que tú le ayudes en su descanso, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial, para que así pueda seguir enseñándonos, Señor. Anímanos, Señor, pon en nuestro corazón, haz que tu luz resplandezca en nuestros corazones y sobreabunde la gracia y el amor el cual tú eres, porque la Escritura dice que tú eres amor, Padre. Queremos contagiarnos de eso, queremos impregnarnos de tu amor, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial,
Te pedimos y hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, sí. Danay, Danay, ¿está ahí? ¿Danay está ahí o no? ¿Sí, estoy aquí? Ya, Danay, esto se va a grabar para YouTube también, ¿no es cierto? Álvaro lo grabó, así que debiera quedar guardado en el computador de él, pero yo le voy a dar los datos para ver si él lo puede subir a la plataforma de YouTube. O al grupo para que los hermanos que están estudiando lo vuelvan a escuchar o ver cuando deseen. Sí, lo que pasa es que como es de 1 hora y fracción, son muy pesados para WhatsApp. Claro, pero Ah. ahí yo por último le pido el contacto de él y lo coordino con él para ver cómo podemos subir eso a la plataforma de YouTube. Ok, sí, para que lo tengan y lo vayan, los que deseen, Claro. vayan viéndolo. Eso. Sin problema. Ok, Ya. listo. Una Ya. pregunta. La última pregunta. Ah, no, otra vez, no. No, no, ya. No. Buenas noches. Hola. Ya, don José, que descanse. Ya, no, sí, ya. Y le cuide. Y harto saludo a los hermanos en Renca. Y bueno, Ok. como dice Pablo, oremos los unos por otros sin cesar. Muy bien. Y me da gusto ver jóvenes, al menos el hermano de Ovalle y los demás que están ahí, las hermanas, me da gusto verlo, digo. Que a veces los Sí. jóvenes poco se interesan, pero me alegra verlos, dígale. Así que a las hermanas, a aquellos jóvenes que están ahí, que sigan adelante porque ellos pueden aprender y enseñarme a mí. Ya, buenas noches, que descansen todos. Ya, Igual. listo. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Hasta el Chao. viernes, si Dios quiere. Cuídense, que el Señor les Hasta el bendiga. viernes. Gracias igualmente. buenas Igual. noches. Chao. Gracias. Chao, chao. Saludos. Chao. Dios los proteja. Chao, buenas noches. Chao, chao.